Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Lunes y viernes, 2 de la tarde, hora del este, por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenas tardes, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. En la tarde de hoy tenemos una conversación muy interesante con el periodista Rogelio Ríos acerca de Nicaragua. Yo el viernes pasado publiqué un artículo en la Visión Newspaper que se llama Pobre Nicaragua, tan lejos de Dios pero tan cerca de la familia Ortega. Ahí parafraseé, por supuesto, la frase que es atribuida al intelectual mexicano Nemesio García Naranjo. Pero creo que pinta la realidad en todo caso de lo que sucede. Pero me gustaría tu opinión sobre lo que está sucediendo, esa barbaridad que está sucediendo en Nicaragua después de tanta lucha por encontrar la paz, ¿no?, en esa región y particularmente en Nicaragua. Así es, pues muchas gracias, estimado Luis, primero que nada por la invitación a Diálogo Internacional y segundo por estar en esta casa radial, por supuesto que es La Visión. Un saludo muy cálido a Alexia, que siempre apoya y está al pie del cañón para que salgan estos comentarios y los programas y todo. Un saludo muy afectuoso. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir de Nicaragua? Es que si yo te dijera que lo puedo ver con la frialdad del analista, te estaría echando un poco de mentiras, porque desde hace muchos años, desde mi juventud, todo lo que tiene que ver con Nicaragua tuvo mucho impacto en mi vida de estudiante, y a lo largo del tiempo vas observando lo que ha pasado en este país y ese ciclo muy, muy común en América Latina, ¿no?, de creación de grandes esperanzas, de derrocamiento de una dictadura, de un tirano, para al paso de los años volver a caer prácticamente en lo mismo. Pero el panorama actual en este momento de Nicaragua es sumamente preocupante. Incluso esto que se decía en el 2018, Ortega y Somoza son la misma cosa. Por algo lo decían los estudiantes hace 3 años, que fueron reprimidos brutalmente. Ortega me parece que ya incluso rebasa lo que es el monte, digamos, de una, si se puede hablar de eso, perdóname, de una dictadura o de un perfil autoritario latinoamericano, y parece que ya no tiene límites. Ha metido en la cárcel a medio mundo, ya no digamos activistas y periodistas, que serían las primeras víctimas, empresarios, banqueros, a Cristiana Chamorro, de la gran dinastía de la familia Chamorro en Nicaragua. Ha incluso llamado a testificar a Sergio Ramírez, el gran escritor nicaragüense, también sandinista de origen, premio Cervantes en el año 2018. Fue hasta vicepresidente. Vicepresidente cuando se inauguró, digamos, ya la época posterior a Anastasio Somoza, famoso Tacho Somoza. Y Tachito, porque son dos. Y Tachito, claro, sí, no, bueno. No, pues sí, el Tacho y el Tachito. Entonces, todo lo que ocurre ahorita en Nicaragua, además porque hay una comunidad nicaragüense en México desde los años de la persecución feroz de Somoza padre, de Tacho, ¿no?, el grande, y que se intensificó mucho más cuando el levantamiento de los sandinistas avanzaba de ciudad en ciudad, Masaya, León, escenarios de cruentas y grandes batallas entre sandinistas y fuerzas de la Guardia Nacional de Somoza, y finalmente la caída de Managua. Pero, oh sorpresa, estos ciclos de la historia que vienen a recalar en esta frase que a mí me parece que resume todo, ¿no? Ortega y Somoza son la misma cosa, pero incluso me parece,
y voy a atreverme a decir esto, que el propio Ortega parece que estuviera rebasando cualquier límite o marca que hubiera dejado Anastasio Somoza. Y mira que estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Sí. Los Somoza no eran ninguna alma de la caridad, ni el padre ni el hijo, pero de alguna manera tenían la restricción de Estados Unidos cuando había demasiados excesos, que eran quienes los apoyaban, hasta que le retiraron finalmente el apoyo. En el caso de Ortega parece que no hay nada que lo detenga, no le tiene miedo absolutamente a nada, dice que se va a salir su país de la Organización de Estados Americanos, que hay solicitudes de ayuda militar y de inteligencia con Moscú, con Rusia. Bueno, una cosa impresionante. La cuestión es que en las calles he visto las crónicas del periódico El País, he visto, desde hace algún tiempo me asomo con frecuencia a la prensa en Nicaragua, al portal de internet de ellos, que hacen un periodismo muy, muy bueno, muy intenso, las notas, la opinión, y están dando crónicas de cómo pasan las noches allá, de que la caída del sol es como aquellas películas de terror de los demonios y los vampiros, que cuando cae el sol se van a soltar en las calles. Entonces es un régimen de persecución terrorífico, no encuentro otra palabra, y no creo que esté exagerando. Hay muchos detenidos, te digo, la lista es grande, pero lo de Cristiana Chamorro, que ya anunció sus intenciones de ser candidata presidencial en el mes de noviembre, de veras que se fue al fondo de todo. Se trata de inutilizarla inventándole cargos de malos manejos en su fundación, Violeta Chamorro. Sí, hazme favor, ¿no? Entonces, así es. Sobre todo pasan muchas cosas, fíjate. El primer gobierno de Ortega, de Daniel Ortega, fue también cruento. Que la señora Chamorro lo sucedió a este señor. Fue muy cruento, y la asunción de la señora Chamorro nos trajo a nosotros al mismo tiempo una cantidad enorme de problemas, ¿no? Que incluso provocó en el mediano plazo la destitución, ¿te acuerdas? De Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez, claro, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Que los destituyeron Sí. por una ayuda que años 90. Años Sí, 90 estamos exactamente, hablando. por ahí. Ajá. Entonces, pero el primer gobierno fue muy cruento, el de este señor Ortega, con mucha represión, con muy poca buena intención. Es decir, yo estimo que muchas veces el ser humano es muy complicado de entender, pero cuando el ser humano, sea quien sea, se siente con poder, se siente al mismo tiempo omnipotente y capaz de hacer cualquier cosa. Y yo creo que lo que no pudo hacer, o lo que no dejaron hacer a Ortega durante su primer gobierno, aprovechó en estos dos periodos, tres periodos que tiene. Desde 2007, imagínate. Exactamente, 14 años. Una barbaridad. Hacer todo lo que dio la gana, sobre todo que de un solo plumazo, con la aprobación de 3 leyes, se quitó de encima toda la oposición y los puso presos, traidores a la patria. Oye, así es muy fácil ganar las elecciones, porque aunque vote uno por él, eso. Exacto. Exactamente. Sí. Y figuras, es que ha sido una captura no solamente ideológica, sino de todo el aparato judicial, que es un patrón muy, muy preocupante. No es nada más que estalla ahorita la crisis y la policía disparándole a la gente en la calle, sino todo lo que se construye a lo largo de los años, según he podido ver, y coinciden muchos analistas en eso. Al regresar al poder, Daniel Ortega, en 2007, su mayor trauma, su mayor miedo era que le volviera a pasar lo que en 1990 sucedió. Violeta Chamorro gana la presidencia de Nicaragua y vuelve este péndulo de ese primer sandinismo, ¿no? Que triunfante sobre Somoza, con mucha legitimidad internacional, y sin embargo se dedicó pues a un régimen con mucha mano dura interna. Había en la jerga que se usaba entonces en las palabras que limpiar de contrarrevolucionarios, todo lo que hemos escuchado en otras situaciones. Bueno, de 2007 para acá lo que se ha preocupado es cambiar la constitución, es algo que en Venezuela conocen muy bien, para eliminar las restricciones a la reelección presidencial, cambiar los códigos penales para aumentar la prisión preventiva, tanto en los casos en que se puede aplicar como en los plazos, ¿no? En Nicaragua ahora son 90 días de prisión preventiva antes de que se determine si hay pruebas suficientes o no. 3 meses de prisión preventiva rompe toda norma
internacional. Y está aprobada también la ley de agentes extranjeros. Sí. Con el mismo nombre se aprobó recientemente una ley en México, y eso es muy preocupante, pero en el caso de Nicaragua tiene que ver con poder acusar la Fundación Violeta Chamorro, la fundación del escritor Sergio Ramírez, la Fundación Luisa Mercado, que promueve escritores de toda América Central, etcétera, bajo el prestigio de este gran escritor, están bajo investigación. ¿Por qué? Porque entre sus donantes se encuentran organizaciones públicas de Estados Unidos como USA, pero además hay otras privadas y reciben donativos de Europa, etcétera. Bueno, y de ahí dicen, pues estas son para conspirar en contra del gobierno, ¿no? El mismo discurso que empezamos a escuchar en México, que escuchamos en Venezuela. Es decir, eso es lo preocupante, pero llevado al absurdo, ¿no? Es decir, a pesar de las protestas internacionales, de las condenas formales en la Organización de Estados Americanos, de los llamados de atención de gobernantes de Europa, ya no se diga de Washington, Daniel Ortega está completamente sordo a todo ello y se brinca las trancas, como decimos en México, porque sabe que el aparato judicial lo tiene completamente a su servicio. Sí, ese es un tremendo problema, porque algo parecido también sucedió con El Salvador, con el gobierno de la gente del Frente Farabundo Martí. Es decir, no fue un gobierno que uno pueda decir, oye, liberaron a Salvador y llegaron los liberadores. No, yo creo que fue todo lo contrario, y dejaron instalado todo un andamiaje de corrupción y de represión realmente insólito. El caso de Nicaragua es realmente patético, y te diría que con todo y lo cruento y lo cruel que fueron los dos Somoza, don Tacho y Tachito, a quien conocí, sí, yo creo que la diferencia es muy poca, te diría. Es muy poca. Es muy poca, sí. Y estamos hablando trágicamente de un régimen que surgió de una lucha revolucionaria que traía de veras, es que tal vez, como fue hace ya tanto tiempo todo esto, la caída de Somoza y los sandinistas, tal vez las generaciones más jóvenes no lo tienen muy presente, ¿no? Y quizá por eso, de que no esté muy presente en la memoria de las generaciones más recientes, no se acaba de comprender lo hondo que es el tamaño de la decepción con esta experiencia sandinista, ¿no? El general César Augusto Sandino se estará seguramente revolcando en su tumba, con todo respeto lo digo, de ver que quienes lucharon en su nombre, quienes adoptaron su apellido para nombrar su frente, están haciendo ahora en el 2021, en este momento, y desde antes, desde años atrás, en este momento llevando a cabo una represión que, repito, iguala, si no es que está superando en muchos sentidos a la de Somoza. Así es grave, es triste. Pero bueno, vamos a la primera pausa y me gustaría que siguiéramos conversando con eso. Estamos conversando con el periodista Rogelio Ríos. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como lavisiónatl.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el periodista Rogelio Ríos acerca de la crisis que vive Nicaragua en estos momentos, precisamente. Hay cosas que yo tengo, no un vacío, sino que yo tengo mis dudas, porque a veces, y lo digo por la experiencia venezolana, el electorado no se comporta como debe comportarse. Sufre de repente como una especie de síndrome de Estocolmo y termina poniendo el voto en donde no debe. Y esa es una de mis dudas con respecto a Nicaragua. Si realmente se producen elecciones en Nicaragua y los precandidatos presidenciales le dan la libertad y pueden hacer su campaña electoral y pueden presentarse. Con toda esta experiencia, ¿tú crees que los Ortega Murillo salgan del poder? Mira,
Es muy buena pregunta y es lo que he estado evaluando desde hace tiempo. Uno, ¿por qué se sostienen en el poder cuando evidentemente han dado muestras de que no les interesa la democracia, de que su objetivo es un cálculo político electoral, como sucede con otros, pues vamos a decirles dictadores en su lugar, en su misma posición en América Latina, y que desprecian la institucionalidad, las leyes y por supuesto meten a la cárcel a todos los oponentes. Pero yo no creo que lo vayan a dejar de motu propio, no va a ser algo que reconozcan bajo la presión internacional, como se ha manejado en estos últimos días, que pueda varios países de Europa, Estados Unidos, México incluso ofreció sus buenos oficios, negociar de alguna manera una salida para Ortega. En las crónicas y los despachos del periódico El País, los corresponsales dicen que se hablaba de esta situación en la misma Managua, pero que según fuentes consultadas, ni Daniel ni su esposa Rosario contestaban siquiera las llamadas de los líderes y los mediadores de otras partes del mundo. Hay un éxodo ya de nicaragüenses, por lo menos 50,000 de ellos que han salido, escapado del país por medios legales y ilegales. Leía hoy precisamente en el portal de la prensa de Managua que las filas para conseguir los pasaportes están abarrotadísimas, que la gente desde las 5 o 6 de la mañana hace fila para tener su pasaporte y por lo menos tener la opción de salir del país. Entonces no creo que lo vayan a hacer. Otro dato que me llamó mucho la atención es que transferencias provenientes de Venezuela en este programa de petróleo por alimentos, que se llamaba, más o menos se ascendían en un plazo de, estamos hablando de 10 años, creo que hasta el 2016 o 17, en el orden de los $5,000 millones, divididos entre 8 o 9 años. ¿No? Es una barbaridad, son como $500 millones al año. Entonces, es un dinero del cual pueden disponer desde la presidencia de Nicaragua de manera completamente discrecional. Entonces, todo eso ayuda a sostener programas en la cual una parte de la población, el voto duro, el electorado que tal vez no le interesa más que, o no que no le interese, que no tiene otra tarea más que procurarse sustento diario, pues al recibir una aportación, una cantidad, una dádiva de estas en un programa, pues no mira ni por quién vota, ¿no? Si esta persona me lo da, si yo no estoy muy enterado de los problemas a nivel nacional, etcétera, pues tal vez eso ayude a explicar este sostenimiento, pero no creo que se vaya a como están las cosas, y perdóname que sea tan pesimista, no creo que esté surtiendo efecto la presión internacional, es lo que te quiero decir. Claro, no, pero yo coincido contigo, incluso un delegado del Consejo Europeo dijo, no podemos permitir otra Venezuela en América Latina, que ya nos está costando mucho desde el punto de vista de recursos financieros y, por supuesto, de recursos humanos. Ahí, pues, imagínate, ya un poco más de 6 millones de venezolanos que andan rodando por el mundo. Es decir, ¿no? Es una tragedia realmente terrible, ¿no? Pero fíjate tú qué coincidencia, en América Latina pasan cosas que son de alguna manera muy cercanas. Tú decías aquel político que le prometa cualquier cosita pequeña a aquellos que casi no tienen, por supuesto que eso rinde frutos políticos electorales bien importantes. Lo que sucedió, por ejemplo, en Bolivia con el caso de Evo Morales, que yo le preguntaba a un periodista boliviano acerca de qué pasó. Y me dice, bueno, mira, antes de que llegara Evo Morales al primer periodo de gobierno, el indígena venezolano, gente del interior del país, tenía un ingreso aproximado de $1 al mes, quizás. Pero Evo los llevó a 10. No es nada pero los llevó. Entonces, eso, cualquiera que ofrezca un poquito más de comida, esa es la primera cosa que el ciudadano del mundo piensa. Los 3 golpes diarios. Hoy leí, por ejemplo, un informe sobre Cuba. Y entonces, el periodista interroga a varios cubanos en La Habana y uno de ellos le dijo de una manera inteligente, te diría yo que brillante, en Cuba no hay muchos problemas, solamente hay 3 que hay que solucionar. Y el periodista le dice, ¿cuáles? El desayuno, el almuerzo y la cena. Y un traguito de ron de vez en cuando. De vez en cuando. Se puede, ¿verdad? Caray.
Bueno, más claro ni el brillante, de veras, es una respuesta brillante, una respuesta. Trasládala a donde quieras, ¿no? Hace un par de días, creo que ayer o antier, se cumplió el aniversario de la muerte de Che Guevara en Bolivia, ¿no? En el mes de junio de finales de los años 60 se fue a hacer la revolución y todo. Y uno dice, de ese entusiasmo por las revoluciones que se vivía en América Latina, entusiasmo en el sentido de que como no se conocía la situación interna, ya llevaban algunos años Fidel Castro y sus más allegados en el poder. Después se sabía que casi desde el principio empezaron las purgas y la separación de los elementos menos radicales o que presentaban sus dudas sobre las decisiones de Fidel, etc. Pero tenía mucho prestigio la Revolución Cubana, como creo que hasta el momento lo pueda tener todavía en algunos sectores de América Latina. En México tuvo un impacto tremendo. Esto fue en el 59 que se realiza la Revolución Cubana. Castro anduvo aquí en la Ciudad de México, aquí mismo en Monterrey, vivió un tiempo. 20 años después, estimado Luis, estamos hablando de los sandinistas, ¿no? Entonces, una o dos generaciones después les toca vivir de primera mano, observar a la distancia si quieres, pero observar el hecho de que se estaba a lo mejor repitiendo ese ciclo de la Revolución Cubana. 20 años después incluso de la Revolución Cubana, todavía la balanza era muy favorable, ¿no? Se decía que por el embargo de Estados Unidos y la guerra ideológica se trataba de distorsionar lo que estaba ocurriendo al interior de Cuba. Bueno, creo que eso mismo le ha pasado a Nicaragua, ¿no? Con el entusiasmo del derrocamiento del régimen, la llegada de los sandinistas, la opinión pública en América Latina, los gobiernos tal vez están dispuestos a voltear un poco la vista en los primeros años, porque bueno, caramba, se está construyendo un nuevo régimen, hay que dar oportunidad, hasta que llega el momento en que ya eso de voltear la vista pues se vuelve insostenible, la evidencia se desborda y muchos prefieren ni referirse a eso, ¿no? ¿A dónde voy? Al caso de este gobierno actual en México, que ha mostrado una postura muy tibia ante lo que sucede en Nicaragua, se negó a firmar esta declaración, esta decisión tomada en el seno de la Organización de Estados Americanos, condenando en un lenguaje severo la situación de los derechos humanos en Nicaragua. México y Argentina no firmaron esta declaración, ofrecieron por su cuenta sus buenos oficios que pues fueron completamente ignorados. Entonces, cuando se ve que los gobiernos se mueven por afinidades ideológicas, bueno, se entiende. Yo lo entendería en el universo político, que sí, son gobiernos de izquierda y pues les tiembla un poco la mano, no se animan mucho a condenar otro gobierno de izquierda, pero cuando la situación llega a un nivel de lo que está ocurriendo en Nicaragua, violaciones flagrantes a la vista del público, de los corresponsales extranjeros, entonces ya no se puede refugiar cualquier gobierno en la afinidad ideológica o el principio de la no intervención. Es necesario actuar, porque cada día que se retrasa la actuación se cometen atrocidades. Cuando Somoza perdió el apoyo en las últimas semanas, en los últimos meses, estamos hablando de 1979, Tacho Padre, se lo retiraron al final, tuvo que haber un evento trágico, lo recordarás seguramente, un corresponsal de ABC News, creo que era de Estados Unidos, William, no recuerdo ahorita el apellido, Stewart me parece que era, cubría eventos en Managua y al detenerse en un retén los hicieron bajar y los empezaron a revisar. El camarógrafo se retiró un poco, empezó a tomar las revisiones y recordarás la escena porque dio la vuelta a Estados Unidos al mundo. El soldado de Somoza, el de la Guardia Nacional, lo tumba al piso y ahí sin más ni más le dispara con su fusil y lo mata. Sí, recordarás eso. Trágico, terrible. Ahí se acabó el apoyo de la opinión pública de Estados Unidos, del gobierno, hacia Somoza. No tardó en caer Somoza. Esto fue en el mes del 21 tantos de junio. En los primeros días de julio, Somoza ya estaba abandonando el país. El 18 y 19 de julio entraron los sandinistas a Managua. Entonces, ese era Tachito. Ese era Tachito. Ese era Tachito. Sí, ese era Tachito. Personaje ese señor. No, pues pero personaje. Imagínate. Entonces, ahí está la situación. Es decir, la presión internacional sirve cuando es continuada, sostenida y conjunta, pero en este caso estamos hablando ya de un caso extremo de no sé si paranoia, locura de Daniel Ortega,
no solamente por su edad, 75 años, hay gente que a esa edad mantiene la lucidez de manera casi perfecta, sino por esta transformación del espíritu, de la mente, que provoca el poder en quienes eran revolucionarios, quienes eran progresistas, quienes juraban y perjuraban que aquello que combatieron, una dictadura, el gobierno de un solo hombre, los caprichos de un solo hombre, no se repetiría jamás porque ahora ellos estaban en el poder. Qué terrible, ¿no? Porque en eso está convertido Daniel Ortega, una caricatura de aquel Daniel sandinista. Aquella cosa terrible. Rogelio, vamos a una segunda pausa. Claro, ya regresamos sí. Y me encantaría que en el próximo segmento comenzáramos a hablar sobre algo que tú mencionaste en el primer segmento, que tenía que ver con ese vínculo de México y todo lo que estaba sucediendo en Centroamérica, muy especialmente en Nicaragua en su momento. Con gusto, claro que sí. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el periodista Rogelio Ríos. Ciertamente, como tú decías, todos los principios y todas las banderas utilizadas por el sandinismo en momentos de esa gran guerra por sacar a los Somozas del poder, todo eso se cayó. Pero la verdad es que tú dices, bueno, quien está gobernando es simplemente Ortega. No está gobernando el sandinismo. No es que yo no crea que el sandinismo fuera a hacer lo mismo, pero yo creo que si hay algo que nos hace falta en América Latina, y creo que esa es una de las cosas a las que adolece Daniel Ortega, es liderazgo, pero liderazgo con formación. Una formación intelectual lo suficientemente profunda y sólida como para poder gobernar un país y poder tomar las decisiones. Yo creo que lo que tú dijiste del ex vicepresidente, en ese momento no me acuerdo, se me fue el nombre. Sergio Ramírez. Sergio Ramírez, ese es un personaje de muchísimo respeto en el mundo. Sí. Él promueve a través de la Fundación Luisa Mercado, que lleva el nombre de su señora madre, él promueve la literatura, la poesía, novelistas, escritores de toda América Central. Tienen de hecho un programa que difunden por YouTube que se llama Centroamérica Cuenta narraciones, historias, cuentos, en el sentido literario, ¿verdad? Y logran hacer una comunidad de escritores centroamericanos, peninsulares en España, se van hasta América del Sur. Es un programa muy interesante. Bueno, ahí ves reflejado en dónde se concretan los fondos que recibe Sergio Ramírez en la fundación, y no van a andar conspirando como lo cree Ortega. Él no está en Nicaragua, ¿no? Yo supongo que él no está en Nicaragua, ¿no? Fíjate que sí está. Sí, a mí me sorprendió también. En peligro. De hecho, acudió hace 3 o 4 días porque lo llamaron a testificar en este juicio que se le está... En esta investigación, todavía no es juicio, contra Cristiana Chamorro, porque las dos fundaciones, la Violeta Chamorro y la fundación de Luisa Mercado, la de Ramírez, pues han tenido convenios de colaboración, como es natural, ¿no? Además, Nicaragua no es un país demasiado grande, es decir, la colaboración es natural en ese sentido. Reciben también donaciones, las dos fundaciones, incluso coinciden a veces en donantes. Y esto, como que en esa telaraña que les quieren tejer ahí en Managua, es mal visto por Ortega. Quiere decir que los dos están conspirando en contra del gobierno. La paranoia completamente desatada, estimado Luis. Entonces, caramba, cuando afectas a personajes de ese nivel, Sergio Ramírez, te digo, hace apenas 3 años recibió el premio Cervantes, dio un discurso en Madrid frente al rey, frente a la Real Academia Española y todo, y empezó su discurso diciendo que se lo dedicaba a todas aquellas personas, estamos hablando del 2018, que habían muerto en las protestas callejeras en Managua, que condenaba el autoritarismo y la represión del régimen, o sea, muy valiente para hablar.
y sigue viviendo en Nicaragua. A mí también me sorprendió ese dato. Yo pensé que lo ubicaría, no sé, en España, por ejemplo, en México, quizá, pero no, él se quedó ahí a enfrentar lo que venga, ¿no? Qué cosa. Caramba. Pero ahora, Rogelio, como te dije antes de salir del segmento anterior, a mí me gustaría conocer cómo impactó Nicaragua en México. En México. ¿Qué pasó ahí? Mira, tengo un relato que es con bastantes fondo personal. De hecho, lo puse por escrito para darle un poco de claridad, pero creo que refleja mucho lo que muchos amigos, conocidos míos de esa edad, entonces en ese mismo estatus de estudiante pensaban. Si me permites, lo leo rápidamente. ¿Cómo no? Por favor. Bueno, muy bien. Empiezo entonces. Yo era un estudiante universitario de Relaciones Internacionales en la Ciudad de México, que ni siquiera llegaba a los 20 años de edad, cuando con emoción no contenida, mis amigos y yo seguíamos en la televisión y en los periódicos mexicanos, en 1979, el avance de los guerrilleros sandinistas hacia Managua, la capital nicaragüense, tras intensos combates en León, Masaya y otras poblaciones que habían cobrado una cuota de vidas muy elevada entre civiles, guerrilleros y soldados. No era esa una batalla de película, sino de la vida real, cruda, despiadada, muy sangrienta. Los testimonios fotográficos y de video así lo mostraban. Un punto crucial había sido el asesinato a mansalva del periodista norteamericano, William Stewart, de ABC News. Esto fue el 20 de junio de 1979, a manos de un soldado de la Guardia Nacional somocista, quien a sangre fría le disparó con su fusil, estando Stewart indefenso en el suelo. Este video dio vuelta a todos los noticieros de Estados Unidos y no dudo en afirmar de mi parte que ahí, precisamente ahí, perdió la guerra Somoza ante la opinión pública estadounidense. El presidente Carter lo calificó de acto de barbarie y suspendió su apoyo al dictador. En México, el entusiasmo de una gran parte de la opinión pública mexicana parecía emular a los ojos de mi generación la euforia que 20 años atrás había provocado la Revolución Cubana en los jóvenes mexicanos de entonces. 2 décadas después, las hazañas de Castro y sus barbudos se comentaban extensamente en México, se veneraban desde la izquierda y en mi caso colgaba de una pared de mi habitación el infaltable póster de Ernesto Che Guevara, por supuesto que no podía faltar, ¿verdad? Aunque ya había señales preocupantes de que esa revolución tenía una cara oscura, de hecho muy oscura, a finales de los 70s, la balanza de la simpatía se inclinaba definitivamente todavía hacia la Revolución Cubana. Yo participé junto con mis amigos en marchas del 26 de julio, recordarán que es el aniversario del asalto al cuartel Moncada, en las calles de la Ciudad de México donde estudiaba, y no faltaban los gritos y abucheos a los gringos al pasar por la sede de la embajada estadounidense. Si se me acusara de pecados de juventud, como decían los mayores de mi época, yo aceptaría gustoso el cargo, pero argumentaría en mi defensa que todo eso lo hacíamos con un espíritu idealista que realmente no nos cabía en el pecho. Imagínense ustedes lo que representaba el Frente Sandinista de Liberación Nacional para mi generación. Era nuestra Revolución Cubana, pero ahora no como leyenda de hace décadas atrás, sino como un proceso histórico en marcha. César Augusto Sandino, el general de hombres libres, era el referente histórico. Edén Pastora, lo recordarás, estimado Luis, el comandante Cero, era nuestra Che Guevara. La euforia se extendía, vaya, en ese espíritu idealista de jóvenes. Estaba ocurriendo en Polonia el movimiento de Lech Walesa, Solidaridad. Bueno, íbamos de Centroamérica a Polonia, pero con aquella facilidad que solamente los años de juventud dan, ¿verdad? Edén Pastora, el comandante Cero, lo recordaremos, había tomado junto con otros guerrilleros el Palacio Nacional en Managua, en un desafío abierto a Somoza y a Estados Unidos. Ernesto Cardenal era el poeta de los sandinistas con su elevada autoridad moral revolucionaria y cristiana. Daniel Ortega era, junto con Sergio Ramírez, figura central del levantamiento sandinista, y como sucede en estos casos, su nombre se convertiría en leyenda. A la caída de Managua y tras ser derrotada la última resistencia somocista, nuestro sueño juvenil de ver cumplida una revolución en América Central se hacía realidad. Rápidamente se convocaba en México a brigadas de voluntarios, esto realmente ocurrió, yo fui testigo de ello, a trasladarse a Nicaragua, los vuelos que había a Managua, para ayudar en la reconstrucción, la alfabetización, los servicios de salud, en lo que se pudiera aportar para sostener a los sandinistas.
Varios amigos míos se lanzaron a una verdadera aventura porque todos los gastos pues corrían por tu cuenta, los sandinistas no tenían dinero y la verdad no se sabía si iba a durar este régimen o no, cuánto iba a durar, si se sostenían en el poder, etcétera. Se imaginarán ustedes, estimado Luis, estimados amigos que nos escuchan, que si ese era el tamaño de la ilusión, no sería menor la dimensión de la desilusión. Con la Revolución Cubana ocurrió primero el desencanto, pues el autoritarismo y la brutalidad de la mano de Fidel no se podía ocultar por mucho tiempo, y el argumento del embargo de Estados Unidos a la isla ya había perdido mucha fuerza. Con los sandinistas tardó un poco más, pero llegó puntual la desilusión. Le dio vida al régimen sandinista aquel evento de la contra nicaragüense, pero una vida que no duraría mucho tiempo. Sería demasiado largo nombrar aquí la trayectoria, pero baste trasladarnos al momento actual, este 2021, para aceptar la más triste de las realidades. Ortega terminó convertido en un nuevo Anastasio Somoza, y su régimen pasó de revolucionario a, ya no sé cómo llamarlo, cualquier etiqueta menos la de progresista. Entonces, mi generación dio esa trayectoria que un poco antes la darían quienes vivieron en la época de la Revolución Cubana en México también, que fue trasladarnos de la ilusión casi sin medida de ser joven, ser de izquierda, andar apoyando movimientos que parecían progresistas y todo, a este punto muerto en el que nos encontramos en este 2021. Sí. De ese tamaño es la desilusión. Lo dije aquí en estas ideas, sí, en términos generacionales, para tratar de expresar y que se entienda mejor el tamaño del desencanto. No es nada más con decir una figura u otra, sino todo un experimento que se reputaba como muy progresista, en su caso Cuba, en su caso Nicaragua, no dio los resultados esperados. Al contrario, parece haberse transformado en aquello que combatían, el autoritarismo y la represión. Así es. Rogelio, vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Perfecto. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el periodista Rogelio Ríos. Fantástico lo que escribiste, Rogelio. Gracias. Muy bueno, excelente, que vale la pena que incluso lo hagas conocer a través de la prensa, porque es la vivencia que tuviste en una época de tanta ilusión, porque no podemos negar que eso era producto de ese romanticismo que uno tiene a esa edad. Claro, y de repente recibes una sorpresa tamaña. Y si bien vamos a continuar con el tema de Nicaragua, hay otra duda que me salta, que es un poco mucho más humana y un poco que tiene que ver por qué el que libera un país tiene que continuar gobernándolo. Es decir, eso es muy humano. ¿Por qué? Sí. Es decir, ya terminaste tu gestión, ya hiciste lo que debías hacer y ahora deja que la democracia, que la libertad haga lo que tiene que hacer. Y yo creo que si hubo una falla en Perú durante el gobierno de Fujimori, esa es mi opinión personal, fue que él, al momento de haber acabado con el movimiento Sendero Luminoso, él debió haber dicho, a mi modo de ver, bueno, señores, les dejo un país libre. Exacto. Uh-huh. Exacto, sí. No sé si sea como un síndrome del conquistador. Es decir, si nosotros llegamos, si nosotros entramos a Managua, a sangre y fuego, y Ortega incluso había estado 5, 6, 7 años preso, lo metió Somoza a la cárcel. Es decir, yo conquisto, entonces me olvido por un momento de la institucionalidad, de la democracia, más que construir, bueno, manifiestamente en el discurso se dice, pues sí, reconstruir un país y todo, pero más que eso, en el fuero interior yo no sé si es una mezcla de deseos de revancha, de venganza, que seguramente los hay, todos somos humanos, ¿sí? Imposible que no los hubiera, pero sí en ese sentido, bueno, me toca a mí o los que llegaron conmigo, la camarilla, o si es un solo líder, decidir estar en esa postura como de semidios, de decidir cómo va a ser el país de ahora en adelante.
Y ese es peligrosísimo, es empezar a embriagarse con el poder al instante mismo de probarlo. Es como emborracharse con la primera copa, si me permites un poco Claro. de coloquialismo, ¿no? Pero bueno, es un patrón que se repite. ¿Qué nos empuja en América Latina a ello? Bueno, pues el caudillismo, los gobiernos de personalidades, de carisma, y el sentirse como el benefactor de la patria, ¿no? El libertador, el Bolívar, ¿no? De un país o de otro, no sé, el José Martí, el Benito Juárez, como se maneja mucho en México. Es un problema para reflexionar muy a fondo, porque definitivamente influye en estos cambios en América Latina, en los cuales uno espera una transformación y terminan convirtiéndose en gobiernos personalistas, en quién está cerca del líder y quién está lejos, y se empiezan a dar las purgas y las filtraciones que se dieron desde el caso de Cuba y en otros experimentos anteriores en América Central, pero los que tenemos más en América Latina, perdón, más recientes en la memoria, las últimas generaciones, yo creo que arrancarían con la Revolución Cubana. El impacto en México fue muy profundo. El impacto del sandinismo lo fue también. El presidente de la época, José López Portillo, no lo dijo abiertamente ni en declaraciones, se cuidó mucho públicamente de transgredir el principio de no intervención, pero recibía en Palacio, en Los Pinos, en la oficina presidencial, a enviados sandinistas, ¿no? Que venían y le pedían apoyo, y se decía, dicen las crónicas, que los saludaba y les decía, ¿y ahora qué se les ofrece, muchachos? ¿En qué les puedo ayudar? Entonces, pues estaba de facto, canteándose para un solo lado. Unos pocos años después, con los sucesos de El Salvador, ya definitivamente se abrió a intervenir de manera directa en El Salvador, junto con Francia. Creo que fue en 1981, se dio un comunicado franco-mexicano para reconocer al Frente de Farabundo Martí como fuerza beligerante. Tú sabes bien, Luis, que en el derecho internacional quiere decir, es un reconocimiento al poder que una facción tiene en un país y que se pueda sentar a la mesa de una negociación internacional. Entonces, no lo hizo López Portillo en el caso de los sandinistas de manera formal, pero sí les dio un acceso al gobierno de México a recursos, a ayuda, a contactos con otros países que equivaldrían al reconocimiento de fuerza beligerante, ¿no? Entonces, fue una época de mucho activismo de México en la política exterior en América Central, contrasta mucho con la época actual. Yo no sé, en su momento fue muy criticado también el presidente de México por utilizar estos mecanismos informales, hasta que en el caso de la declaración conjunta con Francia, bueno, pues ya se abrió, estaba Mitterrand en el poder en Francia, entonces había afinidades como para ofrecer estos intermediación diplomática, ¿no? Pero en el caso de hoy, pues no se ve. Y yo creo que si me dices, es que hay afinidad ideológica entre ambos presidentes, ambos gobiernos, ¿no? El presidente López Obrador, su gobierno, y Daniel Ortega y su gobierno. Bueno, pues yo diría que razón de más para, en todo caso, una llamada, un enviado plenipotenciario, decir, Daniel, si viene desde la solicitud desde un gobierno de izquierda, creo que sí podría atenderla el presidente Ortega, decir, oye, desde afuera estamos viendo que ya estás perdiendo control, que el asunto se está saliendo de cualquier límite y aceptabilidad internacional, vamos a negociar tu salida, ¿no? Claro, si se lo envían de Washington, pues sí, va a poner el grito en el cielo el señor Ortega, ¿verdad? Pero me parece que podría haber, por eso cito estos antecedentes de aquellos años, de finales de los 70s y los 80s, porque si se dio, y mira que López Portillo, el presidente, pues era del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, no era un presidente de izquierda, ni mucho menos le gustaba envolverse prácticamente en cualquier bandera, y era un hombre que escribía libros y hablaba de Quijote y todo, él mismo medio quijotesco, pero bueno, puso en práctica una estrategia que en su momento, pues digamos, lo colocó del lado de los ganadores en un país. Qué lástima que tiempo después, y para evitar este efecto que tú dices, ¿por qué tiene que gobernar aquel que liberó a un país de un régimen autocrático y que dio lugar a un juego más institucional? ¿Por qué no abrirlo, convocar casi de inmediato elecciones? Tal vez en el caso de Nicaragua, lo primero que se instaló fue una junta de gobierno donde participaba Sergio Ramírez,
Daniel Ortega, eran como 4 o 5 miembros de esa junta de gobierno. Se entiende que habría un periodo de transición, ¿qué te gustaría? 6 meses, en lo que se pudiera convocar a elecciones, reordenar, ¿no?, las instituciones del país, acabar de ajustar cuentas con los que tuvieran que ajustar cuentas, reordenar desde la Guardia Nacional hasta la policía, los tribunales, etcétera. Pero una vez cumplido eso y con la mayor celeridad posible, regresar o abrir una normalidad democrática que en el caso de Nicaragua llevaba décadas, ¿no? La familia de Somoza en el poder. En el caso de Cuba no era tan largo el periodo de Fulgencio Batista, pero pues no se da, y estamos hablando de historias que van ya de 40 años, ¿no?, del sandinismo que llegó al poder con este breve periodo en que doña Violeta Chamorro gobernó en Nicaragua, pero y de 60 años en el caso de la Revolución Cubana. Hace poco leí el dato de que en 1921 se cumplen 100 años de la fundación del Partido Comunista de China, que lleva 72 años en el poder en Beijing. Entonces, y sin recurrir a elecciones en el caso de China Popular. Pero entonces dices, estas dinastías, ¿no?, dicen los americanos, el grip en el poder, ¿no?, los anglosajones, aferrarse contra todo y contra todos al poder. En el caso de América Latina es muy marcado. Sí. Te voy a comentar algo. Hace poco que leí sobre el tema de Nicaragua. Yo le hago mucho seguimiento a todo lo que tiene que ver con América Latina, y había un periodista que él decía que en un momento dado, algunos años atrás, unos 8 o 10 años atrás, Ortega sí pudo haber estado en condiciones de negociar una salida negociada, pero que eso lo paró cuando vio que en Venezuela, a pesar de las presiones y de los fracasos del diálogo con la oposición, no dieron, y eso le dio fuerzas para asumir una posición mucho más dura y aferrarse al poder. ¿Tú crees que eso sea cierto? Sí, yo creo que tiene un efecto de aparador, ¿no? Pues si mi vecino resistió, y si mi vecino se acercó, como te decía al principio, a Moscú, y en Moscú pues reciben a todo el mundo con los brazos abiertos, y en particular si la ayuda la piden de América Latina, entonces pues se abren a este juego, ¿no?, de decir, bueno, ¿para qué me voy, no? Si dentro de mi perspectiva y en mi paranoia muy particular, pues no todo está perdido. Ya ven en Venezuela, ¿no?, en Caracas, ahí sigue el camarada Maduro, entonces, sí. Después el comandante, sí, en la jerga, ¿no?, que se habla. Sí, cosa que te diría que a estas alturas es difícil conocer realmente cuál es la naturaleza del régimen. Sí, yo creo que está muy descompuesto. Se habla incluso de que, por ejemplo, la investigación contra Cristiana Chamorro, como los fiscales pues son los que hacen una investigación en todo régimen institucional y democrático, no encuentran la evidencia necesaria, van muy lentos, les quitó de sus manos directamente el gobierno de Ortega la investigación y la está entregando a la policía. Tiene un nombre ahorita, de la policía de Nicaragua, se me olvidó el nombre formal, para que sean ellos, policías de uniforme y de garrote, y de pistola al cinto y todo, los que acaben de hacer los interrogatorios y reúnan, y estoy haciendo entre comillas, las pruebas necesarias de ese tamaño. Entonces ya es una cuestión extrema en que es absolutamente personal, ¿no?, el ejercicio del poder. No sé, y esto puede ser la misma perdición de Ortega y de Rosario, ¿no?, porque se manejan los dos. Ojalá y sea así. Ojalá esto sea el comienzo del final, en todo caso. Exactamente. Rogelio, oye, una vez más muy agradecido. Esta ha sido una conversación extraordinaria contigo, y como Muchas siempre. Gracias. Y quisiera pues que me permitieras que más adelante volviéramos a conversar de nuevo. Hombre, con todo gusto, claro. No de Nicaragua, sino sobre México, porque ese es otro tema que a mí me apasiona. Recuerda que yo quiero mucho México. Viví en México, claro, y sigo muy de cerca lo que ya está sucediendo. Bueno, y queda pendiente para otro programa de Nicaragua, eso de que conociste a Tachito. Un día nos platicas cómo lo conoces. Cómo no, yo con muchísimo gusto. Yo lo conocí y te digo que es un personaje que era muy fino, además. Un tipo muy fino, muy educado, un tipo
mira, muy puntilloso y bueno, en el próximo programa sobre Nicaragua yo te voy a contar una o dos de esas anécdotas que bueno, en esta oportunidad. Y cuenta conmigo, encantado de estar siempre en Diálogo Internacional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alexia, como siempre. Alexia, un saludo. Gracias. Igualmente para los dos, cuídense mucho y feliz inicio de semana. Un fuerte abrazo y disfruten la tarde, que está muy linda. La Visión Radio y el periódico